Saludos, estamos aquí preparadas. Lili, ¿cómo estás? Lluviosa, cosa, Nada, con manda agua para ríos, acá que ríos. necesitamos aquí agua. Basta. Bueno, comenzamos una nueva investigación, un nuevo ciclo. Siempre aclararlo que Lili no conoce el tema, no tiene información del protocolo, pues para que haya la mínima contaminación posible. También deciros que hacemos sesiones para clientes. Si queréis hacer una sesión con nosotras, me pueden mandar un correo a elenamartin@calojerogrifasi.com, elenamartin@calojerogrifasi.com. Abajo está abajo del vídeo hay un apartado donde está escrito este correo, y también en mi canal de YouTube, Elena Martín Tingrifacio, ahí podéis ver más de 900 sesiones para si queréis ver cómo trabajamos. Y bueno, también deciros que quien quiera acompañarnos a grabar la investigación como sponsor, patrocinando la investigación, puede hacerlo. Nos acompaña y luego al final, después la parte exploratoria libre, puede hacer 4 preguntas. Así que si os animáis, también podéis mandar un correo a mi correo o aquí a Investigation, que está escrito arriba en inglés, investigations@calojerogrifasi.com. Muy bien, pues dicho esto, Lili, vamos a comenzar ya porque estoy emocionada, impaciente por comenzar el Ay, qué tema de emoción. hoy. 300, el número 300, no lo puedo creer. O sea, Sí, el protocolo número 300. sí, muy interesante. Pues vamos Gracias. allá. Muy bien. Voy a contar de 3 a uno y a uno estarás totalmente relajada. 3, 2, 1. Perfecto, Lili. Voy a comenzar ya con las preguntas del protocolo. Pregunta número 1. A mi 3, conéctate con el objeto interestelar denominado 3i Atlas y describe lo que percibes o visualizas en este momento. 1, 2, 3. Nave nodriza, Elena. Nave nodriza. Mm, interesante. Mm, ¿Qué Está, más? está, mira, se camufla en una especie de meteoro. Es una holografía lo que tiene, como si tuviera paredes de piedra, lo cual no. Dentro está totalmente llena o habitada porque es una especie de planeta andante, pero es una nave. Así lo manejan y así lo han estado emitiendo radares y sonidos para emanar ese tipo de información hacia un consciente colectivo, no solo en la Tierra, sino también a nivel em, universo y la estela que deja es, sí, como un meteorito que salió en algún punto de algún planeta, el cual es solo holográfico alrededor de esto. Está habitada, cohabitada, entran y salen otras pequeñas, mm, ellos le llaman partículas que nosotros veríamos como pequeñas naves o pequeños mm, como botes de un barco que no terminan de estar por completo separadas o aisladas energéticamente de la original. Por eso lo veo como botes, porque tienen como unos hilos de conexión energética para que mm, no sean visibles ah, en relación al holograma que cubre
toda la nave. El diámetro es enorme, mucho más grande ¿Cómo de grande? que el planeta Tierra. Es parecido el diámetro o muy similar a Júpiter. Ujú. Más el diámetro no es hacia lo alto, es como más hacia lo largo. De ancho tiene una espesura relativamente corta en relación a lo largo que se percibe. Y veo que está mm, habitada por muchos seres. mm, y es como un ecosistema, tal cual veo muchos laboratorios internos como agua, lluvia, comida, humanos, insectoides. ¿Has hablado de Creo, humanos? sí, criogenización. mm, Me refiero a razas que percibo en este momento. Es totalmente, am, es muy grande, Elena, y muy mixeada, muchas hibridaciones, muchísima información, Elena. Ujú. Continuamos con la siguiente pregunta y vamos viendo. Tú dime, adelante. Muy bien, continuamos. Segunda Ujú, pregunta. Observa el campo frecuencial de 3i Atlas ujú, y describe sus características vibratorias. ujú. Tiende a bajar la vibración para crear la densidad idónea para manifestarse o camuflarse como una roca. Esta baja de vibración la hace parecer densa y por dentro es totalmente sutil y en algunas partes que conllevan la estructura de la nave nodriza es metálica, aleaciones. ¿Qué tipo de Sus rangos de, aleaciones? am, ahí voy, sus rangos de frecuencias determinan qué tipo de aleaciones se pueden manifestar. Hay aleaciones muy duras, muy fuertes, mucho más que lo que consideramos acero, más el peso es como aluminio, es muy ligero, pero es muy duro, no es denso. Y esta variante en las ondas energéticas, no vibratorias, le da la contención para que se pueda camuflar con la baja vibración o con la vibración más densificada para que parezca una roca. Algo más sobre esta pregunta, Mm, sobre las mu- vibraciones. Mucha comunicación y mucha interacción energética en relación a ondas de telecomunicación, Elena, o de comunicación interna y con sus pequeños botecitos que salen hacia otros planetas o lugares, cierran un poco más la frecuencia vibratoria para la interacción en cuestión de comunicación y energética. La veo relativamente cerca de la Tierra y la veo muy relativamente como si se acercara y después se alejara o tuviera cierta trayectoria de paso en relación a nuestra mm, periferia energética de nuestra propia estela como parte energética de este Vía Láctea, de esta galaxia.
¿Algo más que percibas No con relación a esta a pregunta. esto? Muy bien, pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el origen real del objeto 3i Atlas según tu percepción? Fuera de la galaxia y después se volvió parte. En este acercamiento y en este alejamiento hubo una intercomunicación para formar parte de, mas no la veo originada aquí. La veo ¿Algo, en algo más sobre su origen? otra dimensión. Otra dimensión. Sí, Elena, la veo mm, atravesando portales, Ujú, mas no veo un nacimiento específico como tal, mm, mas lo veo construible. Digamos que no es como un origen pleno único, sino lo veo construible a través de seres y en expansión. ujú. ¿Algo más sobre Y esto? vuelve a mostrarse la información en que esto, a pesar de que es una nave, es considerado actualmente como una especie de planeta. Es lo que me viene, Elena. Ok. Bien, continuamos. Vamos a ir viendo. Vamos a la siguiente pregunta. Observa el comportamiento orbital en relación con el cambio de color, la velocidad y la trayectoria y dime todo lo que detectas a mi tres. Uno, dos, tres. Si doy una perspectiva de la Tierra tiene como órbitas en este sentido, digamos, horizontales y verticales. No sé si estoy en lo correcto así, pero es en esta función y en esta función, ¿sí? De arriba hacia abajo y de extremo a extremo. Esto crea como una mm, forma elíptica de la Tierra. En relación a esto que estoy viendo, es solo en sentido horizontal, no vertical. La energía es elíptica, pero solo así, Elena. No veo estas formas verticales. Ujú, Sonido, ok. crea sonido diferente, mm, no tan amplificado como nosotros, y es lo que percibo. Ujú. Color o velocidad. Mira, de color puede ser desde un marrón, pero esto va más en función a la holografía que te comentaba Sí. en Ujú, relación a manifestar una roca o rocas. Marrón, esta tierra roja, como del norte de América, ujú, como las montañas. ok. Ujú. Esta tierra rojiza, bueno, aquí le llamamos tepetate, que es como una piedra volcánica roja, y la estela llega a ser entre naranja y amarilla, más en algún punto, mm, como en una combustión, la veo azul violácea, más es como una estela más alejada de la punta o de la velocidad. mm, am, Alta o constante. No la veo tanto alta, sino constante. Cuando toma una velocidad constante, rojiza, naranja, un poco luminiscente amarilla, y cuando va dejando la estela más atrás, es azul violácea.
también luminiscente, más hacia tono más frío, más estas luces violáceas. En cuanto a la velocidad, ¿puedes ahondar un poquito más ahí? La veo no tanto rápida, sino constante. Es una velocidad que toma una constancia determinada. Mm, Es que es como otra medida, 1450 kilobytes. Y después hay una que no es tan constante y la mantiene como flotante. Es cuando no es constante, no es que sea rápida o lenta, sino constante y flotante. Mm, ok, Son medidas como diferentes diferentes, ¿no? fuera de la órbita debido a la verticalidad de la otra onda que te decía que nosotros tenemos y ellos no. Ok. Vamos a seguir. Punto número 5. Pregunta número 5. ¿Existe una interacción energética entre 3i Atlas y la Tierra? ¿Qué captas? Sí, totalmente. Actualmente está cerca. Hay épocas y tiempos de que esta nave, esta base se aleja y ahorita la veo y la percibo cerca y la percibo en un estadio de constante velocidad, no flotante. Es lo En que más relación a destaca. esto, ¿esta constante velocidad se acerca o se aleja Es paralelo, Elena. a la Tierra? No, ajá, digamos que no es como absorbente a la Tierra, es paralelo. Y en ocasiones sube y baja de latitud y esto la hace no estar paralela y se mantiene en una velocidad flotante. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Observa si hay entidades, especies o inteligencias no humanas vinculadas a este objeto interestelar. Sí, hay de todo. Humanos, no humanos, entidades, seres. Mm, Ahí los seres serían como nosotros las plantas. En nuestro sistema Sí. son una especie de organismos, microorganismos, de plantas. Hay seres, hay muchísima hibridación. Hay humanos, hay especies, hay entidades robóticas. No veo inducción de esclavización o de esclavitud. Lo Ujú, veo un ambiente muy estructurado y en creación constante, interna. Y ujú. sí veo experimentación. Pero repito, no percibo una inducción directa de incidencia de esclavización. Es experimentación inherente a los que están ahí o hibridaciones inherentes a ellos mismos que quieran participar o contribuir o crear sus propios proyectos. Me llama mucho la atención que no veo conflictos internos, Ujú. no veo disputas, no veo pugnas, no veo
En grandes rasgos no veo una jerarquización, Elena, Ok. o un sometimiento como tal, o un control. ¿Tienen controles propios de parte del proyecto? Sí, más no como una cabeza o un guía o alguien que les induzca temor o sometimiento a este punto. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Existen informaciones que son deliberadamente ocultas o distorsionadas por entidades oficiales en relación con 3i Atlas? Sí, no o solo en parte. Sí, parcialmente también. ¿Quién En gestiona al- tal distorsión y por qué? bueno, la distorsión viene del control en la Tierra. Ujú. La distorsión viene por el tipo de red que se manifiesta a través de no permitir la libertad de la comunicación con el resto del sistema energético dentro y fuera de la Tierra, no tanto con Atlas. Ujú. Digamos que no es una incidencia de esta nave hacia nosotros, sino al revés de nosotros como planeta o del control, no de nosotros, del control que se ha ejercido como planeta. Em, los reptilianos tienen mucho interés Sí, en que este tipo de información no se filtre. que no Es se filtre. específicamente la raza o la especie que intenta siempre ocultar este tipo de informaciones debido a su alta complejidad y de su paralelismo o de su mm, alta parecido con la creación, que ellos, me refiero a reptilianos, han infundido en relación al cielo, al paraíso, al creador y al Dios que los hizo y al que le pertenecen. Si esta información se filtra o se percibe o se pudiera conectar, habría muchos más humanos que se les facilitaría el explorar dentro de ellos mismos, aún encarnados en esta tierra, su propia expansión de sentidos y de aptitudes para vivir de manera libre o en libertad. Ok. ¿Solo los reptiloides? Es como muy en específico, Elena, Vale, ok. porque ellos están muy como centrados en que esta telepatía y estos desarrollos de percepciones en los humanos no se desarrolle. Otras razas se ubican por ejemplo, los insectoides en la mm, proliferación de la especie. Los arcontes y draconianos tienen más incidencia en el poder y en absorber la energía de seres y tenerlos captivos. Pero en específico la parte reptiliana bloquea mucho la comunicación de los sentidos, Elena. Es como si les hubieran dado el estandarte de que ellos son los expertos en eso y si pasa algo, a los que se cargan son a ellos. ¿Me expliqué? Espero Ujú. haber sido un poquito específica porque aunque son líneas muy delgadas de control, entre ellos sí tienen como muy
esclarecido a qué se han especializado aquí como interferencias en relación a este tema específicamente. Mm, muy bien. Vamos a continuar. Llegamos a la pregunta número 8. ¿Existe una correlación entre Tes y Atlas y antiguas profecías o escrituras sagradas? ¿Qué percibes al respecto? Sí, nuevamente veo la manipulación en la comunicación que te comentaba para ocultar este avistamiento y esta cercanía con este tipo de paralelismo. Cuando hay otra frecuencia, otra vibración, digamos, con más obscuridad o más bloqueo o más control o menos vibración eh, expandida, esta nave, te decía, mm, se mueve a diferente escala de paralelismo y esto no permite una percepción de la misma tan fácil o tan directa. Más cuando hay una forma de expansión, es mucho más entendible esta información de la misma nave. Que han hecho que la toman como, toman mucha información para contaminarla y como profecías o lo que te decía, va a venir una nave, se va a llevar a todos y los van a salvar. Va a venir un Dios, se va a abrir el cielo y los va a salvar. Va a haber una peste o va a haber unos cambios climáticos en la tierra que van y van a morir y van a ir ahí. Pero esto es única y exclusivamente utilizado para seguir haciendo uso de esencias y de seres energéticos que ya tienen o no tienen interferencias y los quieren jalar y los quieren seguir manipulando para esclavizarlos. Muchas razas diversas aquí sí entran en juego, Elena, y muchos sistemas de control, incluyendo el científico, el médico y el religioso. Ujú, ok. ¿Alguna cosa más sobre esto? Mm, mm. Bien. ¿Qué sucedería en el plano energético y colectivo si la humanidad entrara en contacto directo con lo que representa 3 y Atlas? Mucho de lo que se percibió al inicio, activación propia, entendimiento propio, expansión propia de conocimientos internos que han estado y siguen siendo saboteados y bloqueados por otras razas energéticas para su conveniencia, como reptiles, insectoides, anfibios, equi- e- em, elefantes, todas estas razas que entienden la capacidad y la cualidad de la libre expresión de una esencia en un cuerpo humano, estarían totalmente vistas por nosotros mismos como eso, como seres alternos energéticos que mm, inciden en nuestro propio control y bloqueo. Y se verían también muchas verdades ocultas
descubiertas, como las hibridaciones, la criogenización, el que no existe una mm, vida eterna en un espacio y en un tiempo indefinido como un cielo, sino que es un ciclo em, conveniado con estas entidades para repetición y repetición y repetición de algo que no es salvable hasta que uno no entienda que eso es salvable. Espero haberme explicado, Ujú. ¿no? De la reencarnación, el Sí. karma, el cumplir con unos requisitos y que no somos dignos y que no somos aptos para sencillamente cambiarlo por decisión propia o por soltar esa creencia. Mucha más mm, información, incluso tecnológica, de nuestro propio recurso en la tierra, Elena. Entenderíamos el poder tan cercano de la interacción que tenemos con otras razas, ya sea para información tecnológica o para crecimiento tecnológico o para entendimiento energético y físico de nuestros propios cuerpos y de nuestro propio ambiente y de nuestra propia realidad. Mucha, se develarían también mucho del por qué se crearon ciertas leyes, tanto científicas como energéticas, y que no dependieron de nosotros como seres en expansión, dependieron de otras razas y de otros seres para control de la humanidad, para control de masas y para control de poblaciones específicas para su alimentación o su crecimiento de esas razas sin un- una cuota obligatoria que sería como encarnar. O sea, como si fuéramos establos y granjas para ellos. Eso se develaría, Elena, pero a nivel masivo. Y por otro lado, crearía también un choque de la reestructura inminente de este concepto como tierra. Se desestructuraría tal cual está hoy y se tendría un acceso directo a una reestructura completa y mucho más compleja, en donde la interacción con estos seres sería de manera más equitativa, me refiero para nosotros los que estamos encarnados. ¿Algo más sobre esto? Mm, mm. Pues aquí termina la parte fija, que muchas personas dicen, bueno, no haces preguntas, la parte física es eso, fija, en la parte, la primera parte es fija, eso es un protocolo fijo para todos los países, para todos los idiomas. Y ahora comienza una parte más de exploración libre para indagar un poquito más y ahí ya sí puedo ir haciendo preguntas. Esto para aclarar un poco, para que entiendan, ¿no? Los que a veces no todo el mundo lo entiende bien. Perfecto, interesante. Y Lili, me gustaría indagar ahí un poquito. Has dicho que hay múltiples razas, muchas hibridaciones, pero ¿qué tipo de, podías ahí ahondar un poquito para ver qué tipo de seres son los que están ahí en esa inmensa nave, como tú has dicho, más bien un planeta con esa holografía, ¿no? Como de roca. ¿Qué percibes sobre qué seres hay ahí?
Voy a intentar explicarlo como un planeta cosmopolita. Sí, Ajá. sí. Em, Veo la libertad de seres que aquí son considerados insectoides de intraterreno, de bajo astral o de bajo mundo, de baja vibración. Ahí simplemente existen y coexisten. No es que sea más vibración o menos vibración o por el tener un aspecto reptil o humanoide o insectoide es más o menos. Es un ser mezclado o, o menos manifestado de una ah, eh, fisiología específica. Hay seres invisibles, por ejemplo, que se manifiestan y es como la luciérnaga, ¿no? Se hacen visibles y se apagan, más se perciben. Mm, Esto es muy peculiar porque no se habría cómo describirlo aquí, ¿no? Aquí sí no se ve, no existe. Aquí no, aquí se ve y aunque no se vea, se respeta su espacio porque se percibe, Se percibe su energía. sí, y Ujú, su campo, ujú. ¿no? No es que choque con otra y se perciba, no, simplemente ese espacio está ahí y existe. Mm, Te decía de los microorganismos y de los organismos que percibo como, por ejemplo, hay unos que son como tipo lácteos, como la leche, y son organismos. Es una especie de suero y existe. Y digamos que no se le percibe como un material como aquí. Hay muchos minerales también. Tal cual te lo diría, es una especie de planeta interno, Elena, solo que es flotante y no lo veo en creación como, como este planeta con paisajes y ecosistemas em, de territorio. Son como módulos, módulos pequeños dentro de la nave, el cual no tienen una ciudad como tal, mas todo adentro lo perciben como su ciudad, mas no es comparativo a la Tierra. Es una gran plataforma de experimentación libre. Plataforma de experimentación libre. Vale. eh, Estupendo. Me has dicho que hay humanos. ¿Qué Ujú. procedencia tendrían estos humanos? Algunos han estado en la Tierra y otros nunca han pisado la Tierra. Vienen de otras dimensiones Ok. y Y saludan y mm, nos ven como humanos en experimentación, por un eso, poco porque controlada, pero ellos, bueno, un poco, bueno, sí, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. un poco sarcasmo, perdón. Sí. Cada vez menos, porque las palabras tienen mucho poder, ¿eh? Entonces, bueno, ellos, igual que nosotros podemos observar, observar este meteorito que así, ¿no? Se parece desde la Tierra, ellos nos observan igualmente, toman alguna información nuestra, No necesitan, simplemente observan. observan. Ok, ok. ¿Y Si cómo? quisieran tomar Ujú. en automático, los que controlan aquí tendrían acceso, Mm. no nosotros, porque repito, está controlado el acceso a esa interacción por estos seres que siguen incidiendo en control aquí. Pero si ellos intentaran acceder a sacar información,
automáticamente habría acceso. Ellos han venido, han observado, han, te decía, cómo interactuado, mas no percibo actualmente o en este periodo que ellos hayan intentado extraer o subtraer, no lo necesitan. Quien quiere migrar ahí es por elección o por decisión. ¿Hay algunas, para poder estar ahí, algún requisito para Sí, formar parte de la gran ciudad o de este planeta? sí, ninguna marra con aquí. Ok. No debe de haber intencionalidad como estar en dos latitudes. Me viene. Ni vivos, ni muertos, ni interferentes, ni interferidos. Es elección. Están allá, están allá, están aquí, están aquí. Ok. Y en relación, por ejemplo, ser libre sería un requisito. Ajá, o sea, se refiere a eso, no Vale, interferente y no interferido. a eso. Ujú. Ok. Ajá. No querer estar vivo, encarnado y estar experimentando allá energéticamente. Para ellos estar encarnado, es la experiencia, punto. No estar encarnado, entonces pueden estar allá, repito, sin enganches de interferencia, o sea, ser interferentes aquí o en otro lugar, o estar interferidos. Ujú. Y esas pequeñas naves con ese hilo de conexión a la gran nave planeta, ¿qué función tienen? Y ese hilo de conexión, am, ¿tienen una función específica? Son las menos, Elena, son de manera muy, a ver, ¿cómo decirlo que no es control? Con un registro muy específico de cuánto tiempo, por qué, para qué, cómo, debido a que si hay algún cambio o lo sueltan por completo, digamos, es como, a ver, alguien que está haciendo un tipo de experimentación propia ¿Sí? y requiere un ambiente diferente que no se puede dar ahí, que requiere salir, lo hace, que requiere venir a la tierra, lo hace, pero es muy como bajo bitácora, tanto tiempo en tanto lugar, tantos minutos, sí, y regresan. En el caso de que haya un fallo, una situación de inconveniencia, que quieran Ujú. quedarse más, salen del proyecto allá y se quedan. Ah, vale, vale, vale. Pueden regresar, mas no conservan como el vínculo. Es Mm, como que se desvinculan vale. debido a que no pueden esperar a nadie, no van a rescatar a nadie, no van a mandar por nadie, porque el precepto que se percibe es que todo ser, energía, recurso, vibración es autónomo. Y justo iba a preguntar ahora por esa autonomía, ¿qué tipo de energía usan ahí para mantener toda esa gran infraestructura con tantos seres y pues una nave tan enorme como un planeta mayor que la Tierra? El planeta no requiere un reciclaje de la energía debido a que es autónomo por sí en sí. No, no es tan comprensible para nosotros entender cómo un recurso es infinito. Es muy interesante saber que es algo más sobre ese recurso, que para ellos pues mantiene todo un gran planeta.
Y como tú has dicho, ese recurso ah, es, Es como sale algo y se autorrenueva con otra forma. A ver, en este lugar donde estamos se requiere un insumo y si falta es como una necesidad de reponerlo, pero con algo similar. Me estoy explicando, Elena, como juegos de estos de cubos o de Tetrix, en el que se tiene que rellenar con energía o con insumos similares. se trataría de una transformación de la energía o una transmutación de una energía en otra. Arriba sí, aquí no. Aquí no hemos dado ese entendimiento o salto o creación, mejor dicho. Ahí sí es, se quita como una parte, mas no falta porque con otra se renueva y se enriquece, no se pierde. No hay esta sensación de vacío. Mm, ok. Te podría decir, Elena, que aquí es en donde te podría explicar lo que en muchas sesiones hemos visto de por qué impera tanto la geometría como control en nuestro planeta. ¿Por qué se le llamó sagrada en un tiempo debido a esto? A que si faltaba un hexágono tenías que poner un hexágono. Ahora se está transformando y entendiendo que si tú en algún momento fuiste interferente y tienes ese vacío, lo puedes transmutar y rellenar ese vacío con tu propia energía. Ajá. Si has sido interferido en algún momento y sientes ese vacío de la deidad o de la interferencia, tú con tu energía logras transformar ese vacío. Antes era como rellenable por esta geometría. Y acá arriba no veo esa geometría. Bueno, no arriba, aquí en este lugar. En ese lugar, ¿no? En ese, Perdona, sí, en este paralelismo de esta roca, sí, de esa roca. este Ujú. planeta o nave, eh, lo que percibo es que no se da esa geometría, no se da esa estructura tan organizada. Es muy flexible. Eh, Lili, vamos a ver si hubiese algún ser ahí o algún humano que quiera hablar para esta investigación, que quiera comunicarse. No comunican, observan. Ellos están libres de que se observe Ujú. lo que se requiera. O sea, no Mm, acceden a comunicar, No a interactuar, digamos, a que le podamos hacer preguntas. puedes preguntar lo que quieras como en relación a lo que estamos viendo, pero ellos Ok, no, vale, no no interactúan. acceden. No, Vale, vale. Elena, es muy Quiero saber si interesante. ellos son creadores de eh, pues pueden manifestar. Por ejemplo, quiero una manzana y manifiestan la manzana. O quiero un traje para una herramienta, para hacer algo en el laboratorio y lo genero. Ellos pueden generar, manifestar. Me muestra muchas cosas en la misma. Es como si como un cerebro, Elena, donde se prenden neuronalmente muchas zonas Sí, y me muestran muchas cosas a la sí. par. Unas es, primera, que no es como aquí. Si tu pregunta va enfocada a que se manifiesta una manzana, ellos no requieren una manzana,
Si como era un aquí. ejemplo a algo que ellos Ajá, requieran, ¿no? Es un ejemplo. por eso te digo, se prenden como muchas zonas, ¿no? Una me Ujú. dice eso, la Sí. otra me dice sí es similar. En algunas zonas sí se requiere como así, como la herramienta por la parte libre de la experimentación, pero lo que sí no hacen es que ellos quieran crear algo allá que se manifieste aquí. Eso es muy claro. Sí, no, no, no. Me refiero a Ajá, ellos ahí en su día a día, que puedan eh, generar lo que requieran. ajá. Son muchas zonas, Elena. En algunas sí, ¿Vale? en algunas es como prácticas, ¿no? De cómo es una materialidad, más no es tan físico como aquí, Vale. más que la estructura de la nave en sí. Eso sí, por movilidad, por contención de la energía, por decisión de la parte que se mantiene, eso sí. Claro, por una nave tan enorme necesitará pues es un mantenimiento y para propulsarse, por ejemplo, ¿qué energía necesita para propulsarse tan gran nave o tan gran planeta? Contribuciones, De los pero mismos, no contribuciones de ellos mismos. Ujú. hacia ellos mismos. No es una contribución como de mí hacia ti o de él hacia mí o de no, no, es como mi propia contribución y da esa estabilidad. Tu propia contribución da esa estabilidad. La contribución de los otros microorganismos dan esa estabilidad. Es como un recurso autorrenovable y autosustentable en sí mismo para cada miembro y en concordancia y en coordinación se da para los propios miembros. ¿Existe agua ahí en ese gran Sí, planeta? muchos ¿En qué tipos. estado? ¿O cuántos Mm, estados del agua existen ahí? mm, a ver, veo más tipos de agua. Ujú. Veo la salina, veo una que es con gas, como vapor. Sí, Veo un agua que es como brisa. Veo un agua que es como oxígeno. Veo un agua que es como alga, como sólida. Veo una que es como gelatina. Veo un agua muy similar a la sangre, la que te mm, expliqué en un punto pequeño que es como lechosa, como lactosa. Una que es como con estrellas, como con muchas partículas de cristalizaciones, Elena. Otra que es como de cuarzos. ¿hay hielo? Ah, líquida. No lo veo. Mm, ¿Hay seres que requieren tomar ese agua en cualquiera de sus estados o comida, materia sólida como aquí en la Tierra? no sólida. ¿Energía? Aquí, líquida, acuosa. Es como plasma, Ok. como si fuera suero, más no es común. Es solo en alguna parte de algún proyecto. Es interesante que hay una información muy específica de que ha habido mucha incidencia de decir
que la Tierra es uno de los laboratorios más, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo llaman? Exitosos o importantes. Y dicen que tampoco es cierto. Tampoco, va. Tampoco. Otra más. Otra cosa. Ah, que simplemente son formas de experimentar y de entender y de... Manipulado, todo manipulado. eh, Este alimento energético se autogenera, los que se alimenten de energía, no sé si se autoalimentan con su propia energía o hay algo en el planeta que emana energía, no sé, como ah, en parecido a una especie de sol, ¿no? Como aquí que es energía solar, ¿no? ¿Hay alguna fuente de energía o se no, autoalimentan con su propia energía? no es autorrenovable y autosustentable debido a que es flotante, es en movimiento, no está solidificada en una galaxia como un eje. No, Elena. O sea, cada ser que hay ahí se autosustenta Sí, y se autorrenueva. y se autorrenueva. Ujú. Hay en relación a la tecnología. Uf, Hay un poquito, eso se me encantaría saber qué tipo de tecnología se puede no. observar ahí. Mira, ahí me fui con una como colonia de grises y ellos están todo el tiempo experimentando y hay botones y hay fórmulas y estas am, problemas de álgebra que vemos que hay seres humanos aquí que intentan todo el tiempo estar definiendo ellos es su forma de existencia, Elena, su mundo. O sea, hay leyes matemáticas, hay dentro de ese planeta existen leyes diferentes a la Tierra. Sí, son como leyes que están en constante movimiento. O sea, Una, son una leyes constante cambia todo, una, experimenta- experimentando continuamente con sí, esas, pero en ese punto específico. de Sí, las fórmulas matemáticas, sí, ¿no? pero es su mundo, Elena. Así existen todo el tiempo. Y van y vienen y mueven una ¿Y qué crean con esas incógnita. fórmulas? ¿Sirven para algo o es Sí, simplemente algo empírico? no, Elena, todo es conocimiento y todo es información. En algún punto de una latitud sirve, cambia la latitud y ya no sirve. Cambia la energía o cambia la amplitud de onda y cambia todo. Mas ellos no lo hacen con un fin de crear algo. Se va creando conforme se va experimentando y en algún momento sirve y en otro ya no. O sea, es el Más gusto por y la experimentación y por la nuevo por conocimiento. y por el conocimiento en sí, por la existencia del momento. Es como aquí hay una forma de una meta, el lograr algo, el llegar a un punto. Ellos es como llegan todo el tiempo, constantemente y sueltan y sueltan y sueltan. No es que lleguen y aprisionen y contengan, sueltan. Pero hay algo que lo Sueltan. aplican dentro del planeta, Sí, un experimento importante y lo aplican de alguna el manera. experimento importante es como, por ejemplo, su consola o su nave que pueden sacar.
y volver a meter y ve- no vender, pero como experimentar en otro planeta o en otra galaxia y volver a meter. Ajá. Ujú. Intercambian Aquí le tecnología, llamaríamos juguetes. intercambian tecnología con otros planetas Ah, o no. no, con otros módulos en sí mismos ahí. Siempre dentro del planeta. Sí, sí salen y experimentan con otros, salen, pero no traen esa información. Ellos ya la tienen. Por eso te digo, es como salir, desvinculan. El que sale ya no entra. No, ¿Es sí, eso? desvinculan Ah, de vale. la información. O sea, no están emanando información hacia adentro. Desvinculan. Experimentan, hacen, vuelven a entrar, están totalmente desvinculados con lo de afuera. Pero Lo traen que ese ellos, nuevo conocimiento, pero son ellos. va No dentro. es como Ujú. que traigan recursos o insumos, no veo Sí, eso. pero conocimiento interno de haber tenido otras Claro, experiencias, sí, ¿no? claro, Vale. claro. Ok, Sí, eso ok. sí. Y en relación a lo que es común, zonas comunes, a mantener la temperatura, por ejemplo, ¿hay algo que lo que comparten esas zonas comunes o mm, que tengan que seguir unas normas o algo? No hay zonas comunes porque todo es accesible a todos entre ellos. Todos, vale, Y ok. es como, ay, aquí me congelé, ay, aquí me hice más. En cuestión de ambientes te refieres, ¿no? Sí, Ay, aquí me hice más. Ay, aquí mi forma de fenotipo se hizo como una liga. Mm, pero no están como conviviendo tanto, son como más interacciones acordadas, vale. pero casi Y no, es trato de que son imaginar cómo es como esa, módulos. como módulos. Trato de imaginar esos módulos por dentro, si todo está hueco o hay algo más denso o todos, ¿cómo son? Si hay como pasillos, si hay zonas verdes, no sé, pantanos y zonas de Mm, más acuosas. Digamos que existe todo, Ujú. más no definido. Aquí es la zona del pantano y luego vamos al bosque. No, a ver, lo voy a tratar de definir más. Es como si fuera una colmena de abejas sin la forma. ¿Sí me expliqué? Sin el hexágono, ¿no? Sin los Exactamente, hexágonos. exactamente. Son como líneas energéticamente de separación sin división, Mm. para que se pueda entender. Pero ahora ve eso como 3D, no lo veas plano, sino como que está una aquí, otra acá, otra acá, otra acá, y todo va en función a algo que si lo veo totalmente sin esa estructura y esa lupa, es solo energía. Ujú. Y no hay restricciones de unos seres de ir a cualquier otra zona del planeta. No hay ninguna restricción. Se pueden Mm, mover sin problemas, sin bloqueos, sin... Sí, pero no es como un andar libre porque no lo requieren. Están especializados en lo que están haciendo, en su módulo de experimentación. O sea, no pasan de un módulo a otro para ver, oye, ¿tú qué estás haciendo? No hay interacción, eh, Se observan, no hay bromas, no hay risas, hay sí, emociones, sí, sí, en algunos módulos sí hay, en otros pero no. no es como la experimentación porque nosotros sí somos sociales. Sí. Ellos Ujú. ya existen. Esa diferencia sí, si tomamos como un punto de enfoque la Tierra, Sí, esa sí sería una gran diferencia con nosotros. claro.
las emociones, ¿hay amor? ¿Hay parejas? Hay ¿Hay... amor, hay odio, hay enojo, pero Ah, vale. son observables. No es que se utilicen con otros. Hay quien está, un humano que está mm, mm, observando eso todo el tiempo, el amor, otro que está observando el odio. Ah, pero observa, pero no lo practica, diga, no lo lleva a cabo, No, no lo no es experimenta, solo, digamos. no, es como un lugar muy, Claro, no mm, es comparable a la Tierra, la Tierra es la no Tierra. es Entonces, vivencial, pero a la eso. vez sí, porque todo el tiempo están en contacto con esa frecuencia o con esa emoción o Pero con ese entonces lo sentimiento, pero sí observan hay. porque lo experimentan en la Tierra, pero ellos no lo experimentan. ¿Es eso? Ellos, si encarnan, lo experimentan en la Tierra como seres No, encarnados. pero estando ahí en ese No, planeta, no. O sea, solo observan desde el planeta. Ahí pues les digo, no es lo mismo observar que, que sentirlo, ¿eh? no. Yo les digo desde aquí, no es lo mismo, ¿eh? Y ellos lo entienden a la perfección. Y es como aplauden y refuerzan a pesar del control el valor que conlleva el experimentarlo como una descarga eléctrica. Así lo perciben, ¿no? Sí, Pero no están monitoreando ni a un humano, ni a un gris, ni a un reptiloide, no, solo solo observan. observan. Vale, ¿de qué depende que a veces se acerca y otras veces se aleja y otras veces está en velocidad constante y otras veces está pues flotando? Esa forma es una forma viviente, mm, única como nosotros. Ujú. Solo aquí hay control y ahí no. Y cuando hay sincronicidades, me refería a que era una forma también de expansión de nuestro propio campo. No siempre es visible y no siempre está en movimiento. ¿Cuándo no Incluso es visible? ¿Cuándo cuando no sería? está flotante, Vale, como no en movimiento. no sería visible Y por los nosotros humanos. todo el tiempo estamos en movimiento. Yo no veo a la Tierra flotante. Eso sí Mm. te puedo decir, Elena, ¿Que la no Tierra hay, esté en movimiento es manipulación o es normal, natural? sí, ¿Cómo lo bueno, percibes? como manipulación. O sea, si estuviésemos flotantes, ¿qué pasaría? Estaríamos decidiendo. Uy, qué bueno. ¿Podríamos decidir si flotar o movernos? Sí, ¿Qué cambios habría en nosotros si en vez de estar en movimiento estuviésemos flotando? me viene muy directamente a la gravedad, gravitación. ¿Y qué sucede con la gravedad? Se desestructuraría. ¿Y qué pasaría con Si la Tierra? el planeta estuviera flotante, automáticamente no existiría la gravedad. Mm, Y muchas formas materiales también se desestructurarían, cambiarían los cuerpos. Podríamos impulsarnos energéticamente con nuestra propia energía, como volar. Podríamos volar. Ujú. ¿Eso lo pueden hacer ellos ahí en este planeta roca? Si quieren, sí. Ok, entonces ellos no tienen gravedad. Vale. ¿Existe alguna otra fuerza que les una a la base del planeta o ellos se mueven volando? No, ellos se mueven energéticamente decidiendo. Vale.
son más Y no, sutiles, ¿no? sí, nosotros estamos como anclados. También por la densidad de los cuerpos. Claro, un Sería un poco por poco un todo. caos de repente. De pronto, Es que no es lo mismo encontrarte a una corporalidad como la tuya, a una corporalidad de una vaca sí, o una de vaca volando, un ¿no? Y un burro volando. o, ajá, o de un edificio o de una casa. ah, eh, eh, Hay ciertas complejidades. Sí, Suena sí, muy sí. maravilloso en teoría, más sería Claro, es un es cambio brusco, no sería adecuado. Todo sí, llevaría un proceso, ¿no? de Ya, adaptación, exactamente, exactamente. eso. El Sí. que se le llame 3i Atlas es un invento de la Tierra. ¿Por alguna razón 3i Atlas? No, es una nomenclatura de códigos secretos. A ver, ¿qué significa? Porque tengo mucho Atlas sí me interés. viene muy empático con el lugar. Atlas sí lo consideran como un fenómeno específico, diverso o diferente al que nosotros conocemos, ¿no? Y el Eh, 3i es 3 como código cerrado, como esta simbología de la beta de material clasificado, y la I, información, vale. información clasificada. ¿Y ellos cómo quieres que le llamemos? Cielo, infierno. No, 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 eh, me refiero a los, ¿cómo se llaman a ellos Pensé mismos? que en la Tierra. No, no, no. Este planeta, ¿no? En vez de tres y Atlas, ellos, ¿cómo se llaman a sí mismos su planeta o cómo quieren ellos que nosotros les llamemos? No les incide en diferenciación, más se conoce o la incidencia es más Atlas. Atlas sí es como una incidencia más común, no solo de nosotros, como en general, Ok. Pues en interespacios incluso, lo que te decía, dimensionalidades. bueno, y ya, bueno, ahí sí es súper interesante. El 3 y el I. Quiero, vamos a ver, nos atañe, ¿no? Esto no queremos que eh, oculten información. Vamos a desprogramar ahí si cualquier candado de información. Ahora vamos a ver qué información nos puede dar el 3i. Lo veo como estos bunkers automáticamente dentro de la Tierra Sí, con material clasificado de actividad extraterrestre, extrasensorial, con condiciones en relación a los sentidos de expansión que posiblemente pueden tener los humanos. Son los archivos que leo bien. y que Pues deben de estar únicamente eh, por conocimiento para razas jerárquicas, para el dominio de las propias masas humanas y de otras especies que no se sometan a esta jerarquía. pues bueno, O vamos a sea, llamar a... Sí, termina, termina. perdón, esto es muy importante porque digamos que si una jerarquía arconte o draconiana como existe supera a la reptiliana, ellos tienen el poder de desactivar eso en la raza reptiliana también. O sea, no solo de humanos. Esa conveniencia del control y de la perseveración del control para la raza humana eh, y las razas que conllevan, o sea, como sacrificar esas razas de ese tipo de percepciones también para el sometimiento y para seguir manteniendo el control total del planeta. Vale, bueno, vamos a llamar a voluntarios porque ya vamos a terminar y queremos también llamarlos
para que observen todos los que quieran, todos los voluntarios, esta información clasificada. Y vamos a expandir entre todos esta información clasificada, porque es importante la expansión de los sentidos y el desarrollo de habilidades humanas como la telepatía y otras muchas habilidades que seguramente los humanos que están ahí en 3i Atlas tienen desarrolladas todas sus habilidades ahí en 3i Atlas. Eh, Bien, pues todos Digamos voluntarios. que las desarrollan con base en Ujú. sus decisiones y decisiones. Eso es, pero que no hay bloqueos y tienen la posibilidad si quieren desarrollar unas, otras o las que quieran, ¿no? O sí Sí, o no, lo que quieran, pero al menos tienen la sí, posibilidad, ¿no? sí tienen la decisión, sí. La decisión. Bueno, pues todos La los opción, sí. voluntarios y todos los que queramos, vamos a observar cómo si estos seres humanos y otros seres de ahí, de ese planeta, sí, es una gran nave planeta, pueden desarrollar sus habilidades en plena libertad, las que quieran y como quieran, cuando quieran, sin ningún tipo de coacción ni de bloqueo. Y entonces nosotros tenemos neuronas espejo que podemos observar y podemos integrar lo que queramos en nosotros mismos, ¿no? Así que alguno de los voluntarios, ya para terminar, quiere hacer ese ejercicio para observar qué sucede si observan a estos seres, las neuronas espejo, y lo mm, recrean en ellos mismos. Muchos, incluso animales. Bien, ¿y qué sucede cuando recrean esas habilidades o esa libertad de poder tener esas habilidades? Cada vez se ven más zonas de esa misma y muchos se entienden que no es una roca, que dentro hay vida. Otras personas que estaban cegadas a la manipulación del cielo y del infierno en la tierra como una forma de esclavización por religión. Todo está inventado, la religión es para esclavizar y manipular y tener someter bajo presión y control a los seres humanos. Entonces ahí está, bueno, lo pueden observar y también observar todos esos documentos clasificados con información relevante, Ahí porque me voy a otras razas y ahí hay todavía más penetración de sentir que están siendo utilizados a pesar de que ellos creían que tenían el poder. Y esto tiene un impacto también fuerte. pues ahí está la información, ¿eh? Y que cada uno pues tome conciencia y pues tome las decisiones que considere más importantes para ellos mismos, cada uno según lo que quiera hacer y según su entendimiento y su libertad de pensamiento. Bueno, algo más que observes antes de irnos, le damos las gracias a los voluntarios. Sí, hay una coincidencia Sí, de mucho en la parte de los que son guardias civiles, ejército, o sea, los seres que han estado esclavizados también por su propia raza, Elena. pues ahí está toda la información. Llega un momento que tenemos que dejar atrás la esclavitud de todo tipo, jerarquías, religiones, de todo tipo. Listo. Ahí está la información. Pasamos la información a todo el planeta y bueno, lo dejamos aquí. Desconecta, Lili, de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Uno, te sientes libre, plena. Dos, te sientes fuerte, llena de energía. Tres, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Wow. ¿Qué tal, Lili?
Ah, Súper mira. interesante, muy interesante. ¿Eh? Así, lo que te decía, luminoso a la y a las. Ay, qué bonito. Ay, yo luego me enredo en la palabra porque el pensamiento corre más que. Sí, a veces es complicado transmitir y describir, ¿no? Lo que se observa, ¿no? Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un viaje este muy emocionante. Podéis dejar vuestros comentarios, podéis dejar qué pensáis sobre esto, ¿no? Y bueno, súper interesante. Bueno, Lili, nos despedimos ya. Gracias a todos por acompañarnos y bye bye, hasta la próxima investigación. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja
powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar.
Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación.
I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.